¿sí? Cuando empecé a trabajar a Zaragoza, poblano de mentira, eres de Coahuila, compañeros, y además ni siquiera es Coahuila, el pobre Zaragoza tiene una triste biografía, nació en Texas, chica, en la Coahuila, Texas, antes de la guerra de Texas, o sea que de repente se encontró con que no tenía país porque Texas se lo habían anexionado los gringos, era un hombre de la nada, de Corpus Christi. Aunque para los efectos de la mítica popular es poblano, ya verán qué tipo de poblano, tan particular, un poblano que cuando escribe una Cuarta Juárez dice, dan ganas de voltear los cañones y disparar para dentro de Puebla, ¿no? Cuando empieza a trabajar Zaragoza, te das cuenta de que es muchas cosas. Zaragoza es Zaragoza, chica, y tiene una historia, y tiene una trágica historia personal, y tiene una viudez prematura que lo masacra de una manera muy cruel, y tiene hijas chicas, y nunca tiene dinero suficiente, y tiene una educación que nunca acaba de completar, y toda su vida adulta la hace en la milicia, de tal manera que es un soldado ilustrado, y además tiene voz de pito y no habla bien, un general que tiene que arengar multitudes, ¿a qué chingados horas las va a arengar si tiene una vocecita que no da para gran cosa? Y además no tiene facha de general. Si Lenin parece jefe de piso de Walmart, Zaragoza parece burócrata de la UAP. Con los lentecitos redondos. Burócrata, que hay aquí compañeros de la UAP que se están vengando de algún burócrata que hay por ahí, ¿verdad? Vean, con sus lentecitos de intelectual del siglo XIX, ¿no? Agarrados de arito. Pero también, además de todas estas cosas, Zaragoza es un fiel reflejo de una época y de un ejército. Y entonces dice uno, bueno, hay que hacer girar la historia en torno a este personaje, pero hay que jugarla de tal manera en la cual la sociedad que lo acompaña tiene vida y presencia. Hay una serie de personajes secundarios que juegan un rol y hay que darle su lugar. Hay personajes centrales y hay antagónicos. O sea, piensas la historia como la piensan los escritores, ¿sí? Los escritores de ficción. Y entonces te dices a ti mismo, puta, todo debe ser pecado, ¿no? La historia es una ciencia. No, no mames. La última vez que alguien dijo la historia es una ciencia era para tratar de ocultar las 32 mentiras que había escrito en el libro que acaba de escribir, ¿sí? La historia es una ciencia profundamente inexacta, basada en informaciones parciales, de las cuales el que recoge la información toma opciones y discrimina. Escoge datos que publica y datos que no publica. Escoge la manera de unirlos y la manera de contarlos, ¿no? Y por más reflexión racional que haya o intento de imparcialidad, es una, digamos, técnica de aproximación a la verdad en proceso de ensayo y error, y no otra cosa. Y en ese sentido, entonces, ¿qué? ¿Hay traición o no hay traición? ¿Va uno bien? ¿No va uno bien? ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a lograr? Y uno dice, a ver, retrocedamos un paso para atrás. ¿Por qué la fascinación por estos personajes? ¿Por qué quedé perdidamente enamorado de Zaragoza? Y soy heterosexual, camarada, lo confieso abiertamente. Ahora que está de moda decir que eres gay y que saliste del closet, ¿no? ¿No? ¿Por qué esta fascinación? ¿Qué te atrae profundamente de él? Y dices, bueno, ¿qué me atrae? ¿Qué chingados me atrae de Zaragoza? Porque siempre que estás escribiendo estás con esto detrás y jugando con ellos y preguntándote. Pues me atrae de Zaragoza cosas muy sonsas, háganme el cabrón favor. Dedíquense a cosas serias como la arquitectura, hacer puentes, la ganadería, cuidar vacas o puerquitos, ¿no? Me atrae que nunca usó uniforme galoneado, ni cuando fue ministro de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué el huirle a los botones dorados, los bicornios emplumados, los capotes con espiga dorada, los rasgos, los rangos de general en las charreteras? ¿Por qué? Porque viene de la generación que combatió contra Santana y que destruyó el santanismo, viene de la generación de la Reforma, viene de la generación del primer ejército popular que conoció la historia de México, ¿no? Viene de la generación de los que dicen la milicia, el ejército, la manera de ser del ejército no es la nuestra, nosotros somos el ejército del pueblo. Y eso se refleja en la manera de vestir. Zaragoza, en la batalla de Puebla, viste un pinche uniforme gris de paño, chafa, igual que el de una parte de sus soldados, porque 2/3 partes de sus soldados no alcanzaron uniforme, ¿sí?
trae un pinche capote azul que ni sirve para quitarse la lluvia ni para ponérsela, nomás para resguardarse del frío, y una pinche gorrita chafa, nada de bicornio ni mamadas, una gorrita chafa de visera, no trae distintivos de general, no trae distintivos de rango, no trae botones dorados por ningún lado, y pasea entre la tropa y la tropa lo aclama, lo adora, le grita, le aúlla, pues porque es Zaragoza, no porque ande vestido de mono, chinga, ¿no? Porque es el general que dedica toda su atención al ejército de Oriente, porque las cartas que manda Juárez, el ejército lo sabe, son para pedir 1000 pares de suelas de guarache, porque tiene descalzo la mitad de los 6000 hombres que tiene el ejército de Oriente, porque está obsesionado con conseguir comida, balas que no tienen los soldados, igualar los rifles, conseguir artillería, darle forma, ¿sí? Porque además es un hombre extremadamente sencillo, viene de una generación de generales liberales maravillosos, ha hecho la guerra de reforma, hizo la guerra contra el imperio, empieza la guerra contra el imperio, viene de la generación de generales como Santos Degollado, carajo, que es un personaje genial, el general que más derrotas acumula en la guerra de reforma contra los conservadores, adorado por el ejército del centro, que además es sastre, ¿sí? y que tiene la ingrata costumbre de cuando terminan las horas de campaña y se produce el campamento, pues se acercan los oficiales a pedirle que si no les cose un botón que se les cayó, o les dieron un lanzazo y quedó la guerrera con el agujero, que si no les hace un remendón. Y el general Santos Degollado, en sus horas de paz en el campamento, no se dedica al estudio de las obras estratégicas, no, se dedica a coserle las ropas a sus oficiales, ¿sí? Viene de esa generación de militares liberales que son el orgullo y la honra de México, con una mentalidad y una actitud de entrega a la causa, de la milicia del pueblo. Son un ejército de voluntarios, no es un ejército de ley. Entonces, ¿qué te resulta tremendamente atractivo en Zaragoza? Pues eso, esta manera de conducir la guerra del pueblo. Y luego, un tema absolutamente literario, que Zaragoza debió haber perdido la batalla de Puebla. O sea, no hay de hule. Cualquier analista militar que te diga que con lo que tenía enfrentó lo que enfrentó, te dirá, y bueno, ¿y cuándo la perdió? ¿No? Zaragoza enfrenta al ejército francés en Puebla en igualdad numérica. No más que los rifles de los mexicanos llegan 100 metros menos que los rifles de los franceses. La artillería que tiene el ejército mexicano vale para pura madre. ¿Sí? El ejército mexicano es un ejército poco fogueado, aunque una parte de ellos viene de la guerra de reforma y tiene la virtud de tener un montón de oficiales, curiosamente, venidos de los cuadros políticos que ha creado la reforma, lectores de periódicos, ¿no? Pero tiene enfrente a la élite y dice el mito del mejor ejército del mundo, ¿no? Y dice cañón. Y esto es, como siempre, cada vez que alguien en México hace demagogia, la hace por vía de la repetición. Y como he oído tantas veces en discursos oficiales y en ceremonias en patio de escuela donde te cagas de aburrimiento al sol y se oyen puras pendejadas, los mexicanos derrotaron al mejor ejército del mundo. Y dice, toma, güey, seguro que eran 4 pinches franceses pedos, ¿no? El mejor ejército del mundo, no mames, no me creo nada. Y además, bueno, esto forma parte de una educación sentimental, tiendo a no creer el lenguaje político de la época, la demagogia en la historia, el discurso doble. Y te pones a estudiar en serio qué traen los franceses. Y sí, son muy pedos. Traen cerca de 8,000 litros de vino en los carruajes que los vienen acompañando, que se quedan en Amozoc, en las afueras de Puebla. Hay 8,000 litros de vino, 16,000 litros de vino. Una pinche locura. ¿Qué chingas un ejército viaja con 16,000 litros de vino? Pues porque no les gusta el pulque ni el mezcal y no se produce el vino en esos momentos en México. Entonces desde Francia traen 16,000, 32,000, una pinche burrada de litros de vino en carruajes que secuestran en Veracruz. Bueno, sí son muy bellos, ¿no? Eso está claro.
Pero ¿y quiénes son? ¿Qué son los cazadores de Vicence? El primero de Suavos, el segundo de Suavos. ¿Sí? ¿Qué son los cazadores de África? Pues ves, si te das cuenta, son batallones que han combatido las dos últimas guerras imperiales importantes realizadas por franceses, con una larguísima experiencia, con unos mandos medios muy capaces, capitanes, tenientes, sargentos, de una extraordinaria disciplina, fogueados en combates y en guerras, experimentados, bien armados, bien comidos, bien calzados, bien nutridos. Mandados por un general pendejo, porque algo debían tener los franceses, prepotente, racista y bobo como Lorenzés, que escribe cartas demagógicas como diciendo, con 5,000 hombres, desde aquí que veo las pirámides. ¿Qué pirámides ves en la carretera de Veracruz? No mames, ¿no? Verás sus pilotos si tienes suerte. ¿Pirámides cuáles? Desde aquí, con 5,000 hombres y a la vista de las pirámides, ya derroté a esta bola de indios encuerados. Y escribe esas mamadas, el güey se las cree. Viene aconsejado por un canalla que es, y esto es literatura pura. Tú dices, ah, puta, qué buena onda, aquí encontré un hijo de la chingada Redondo, ¿sí? Que es Aligny, el asesor político de los franceses y embajador en México, que es mentiroso, tranza, encargado de negocios turbios y negocios sucios. Bueno, una de chat. Tú dices, con malos como estos nos sentimos a toda madre, es como ahora. O sea, ser de izquierda ahora es a toda madre, porque enfrente tenemos unos güeyes asquerosos, ¿sí? Ni la mamá de Salinas, ni la prima chica. ¿Ustedes dejarían ir a una fiesta de 15 años a su hija con Chong? ¿Ustedes le prestarían una bicicleta usada al expresidente Fox? Pues no mames, bueno, pues de ese tamaño está la cosa, pues, ¿no? Me remito a las pruebas de la razón. Esto se llama las pruebas de la razón, argumentos contundentes. Si yo no le presto mi bicicleta usada, voy así, ¿cómo voy a votar por él para la presidencia? Y entonces, en estas condiciones, pues tienes un canalla de todos los canallas que está por la intervención, y empieza a encontrar documentación y a darle forma y a encontrarle sabor, y usas mentalidad literaria, ¿sí? Para darle el armazón. De repente descubres que los franceses, que vienen a cobrar 12 millones de pesos, se van a gastar 3,000 millones en esta guerra pendeja. Entonces, ¿de dónde chingados el pretexto? Como desmonta maravillosamente Sarko en sus estudios de la deuda extranjera, el pretexto de la deuda extranjera es una mala broma, ¿sí? Pero una mala broma. Son unos pinches bonos que les dio un tranza banquero suizo a Miramón, ni siquiera el gobierno de Juárez, sino al gobierno ilegítimo de Miramón, que les dio 200,000 pesos, pero cobró 1,000,000 en bonos, que a su vez, ¿quién sabe qué hizo con ellos? Que él es suizo, pero se nacionalizó francés, y que dice Napoleón III que los bonos son de ciudadanos franceses, por lo tanto, ese dinero se lo deben a Francia. No mames, chingas, es como si ustedes le debieran dinero al Bancomer y mandaran a 3 escuadrones de las fuerzas aéreas a bombardear el banco del Bancomer, la central en la Ciudad de México, para cobrar el dinero que ustedes les deben. No mames, es delirante. Bueno, todo es delirante, y vas descubriendo los tejidos de las fuerzas del mal, chingada, la maldad de estos hijos de puta imperiales canallas que se vienen a comer el país. Y entonces tienes enfrente pues, al pobre Zaragoza con esa facha desválida, los trata de enfrentar en Aculcingo y le parten la madre, comete un error táctico grave, le rompen la vanguardia. Los franceses con absoluta disciplina ascienden las faldas de la montaña, en escalada de 6 en 6, cubriéndose el fuego, y hacen pomada el primer encuentro del ejército mexicano. Y dices, ¿con eso nos vas a parar en Puebla, güey? Con Porfirio Díaz y las caballerías de Oaxaca, que los oaxaqueños tenían problemas porque los caballos eran grandes, eran caballos del altiplano y ellos eran chaparritos, ¿sí? Con los irregulares chinacos, una guerrilla de puro cabrón improvisado que eran buenos para lacear toros, no soldados. Los vas a parar con los voluntarios del Estado de México, de la Madrid, pues chance, porque es un ejército que se formó en la Reforma y sabe poner el ojo y poner la bala. Los vas a parar con unos artilleros que tienen balas, tienen cañones, nomás que los cerros, como bien saben, del oeste de Guadalupe no dan vista directa, hay lomerío en medio, no tienen tiro directo, o sea que van a poder empezar a disparar cuando tengan los franceses a 300 metros, cuando mucho, ¿sí? Y una artillería obsoleta que además no puedes disparar para abajo, tienes que disparar para arriba, ¿no? Y que además no les alcanzó para los fusiles de los artilleros, de tal manera que los artilleros
Cuando les llegue la pinche infantería francesa enfrente, ¿quién chingado sabe qué van a hacer? Porque no tienen fusiles. ¿Con eso nos vas a parar? Pues cualquier analista militar, tú, sin decirle de qué estás hablando, le dice, mira, tengo estos de un lado, estos del otro, ¿quién gana? Y te dice, no mames. Y digo, no mames. Entonces, ¿qué hace atractivo a Zaragoza? Lo imposible. Puta, ya dice, soy re mexicano, me cae de mal. Va a ser imposible derrotar al PRI, imposible, esos güeyes son capaces de generar, por eso me gusta chingármelos, porque no hay imposibles, compañeros, no hay imposibles. Entonces, la batalla del pueblo es la batalla del imposible. Lorenzés, dominado por su enorme autoestima, ¿no?, que lo desborda, pues lanza el ataque frontal por los fuertes y no flanquea por el lado izquierdo, que es del sentido común. Y Zaragoza, con gran tino, dice, la cagaste, güey. Y cambia el orden de batalla y refuerza. Para esto, 5 de la madrugada, Zaragoza recorre las filas en un caballo gris, en medio de una especie de neblina con un poco de lluvia, todo, y ahí va echándose un discurso. Y es el discurso más pinche chafa del mundo. Es, mexicanos, ellos podrán ser el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. No mames, qué pinche argumento es ese. Y sin embargo, conforme va recorriendo las filas con su pequeña voz, solo lo oyen los de las filas de hasta adelante, no había sistemas de sonido adecuados. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo repiten a los de atrás y lo repiten a los de atrás. Y de repente te imaginas, y es pura literatura, te imaginas 5,000 cabrones oyendo, pues serán ellos el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México, y ya no suena tan pendejo como sonaba la primera vez. Empieza a adquirir un peso, un sentido, un valor, ¿no? Y entonces se produce la batalla, y empieza uno a estudiar la batalla y darle vuelta, el atractivo por contar la historia. Y cuando la estás contando no te sabes el final, es maravilloso. Mientras la estás escribiendo dices, puta, van a ganar los franceses. Si esto sigue así, a pesar del acierto de Zaragoza y el error de Lorenzés, le están a punto de romper el frente, y de hecho prácticamente se lo rompen. Y hay 2 momentos claves, o 3 momentos. El primero es cuando rompen hasta la llegada de las trincheras, y los artilleros, ¿qué hacen? Se defienden a pedradas contra los suavos que vienen avanzando y subiendo la última loma, los últimos metros hasta las trincheras. Entonces, ay, no mames, no me lo creo. Y hay un dibujo de Escalante que lo veo 3 veces y digo, este güey no estuvo en Puebla. Se lo platicaron y es mentira, en el que se ve un artillero mexicano practicando la artillería la mexicana, que se agarra la pinche bala y se la tira en la cabeza a un güey. ¿Sí? Digo, no es verdad, hombre, esto es parte de la historia de bronce de mierda que nos han estado contando y contando, demagogia pura.